empezar la grabación. ¿Sí me escuchan? Todo perfecto, ok. Y entonces voy a compartir mi pantalla. ¿Está grabando? Ok, perfecto. Pues vamos a empezar por acá. Voy a minimizar este. La voy a poner acá. Pues lo voy a mover para acá. Siempre estorba. Y ya. Entonces, nada más un breve repaso de la clase pasada. Lo que vimos, pues es prácticamente los conceptos básicos de la astronomía, la astronomía esférica. Por acá. ¿Se ve mejor? En el cual pues relatamos cuáles son las coordenadas principales de la esfera celeste, ¿no? Determinamos, por ejemplo, la esfera celeste como un repaso general, es aquella esfera imaginaria en el cual se proyectan todas las constelaciones, las estrellas y todos los objetos celestes que nosotros podemos acceder en el cielo nocturno, ¿no? Pero no solamente se limita al cielo nocturno, sino también se limita realmente a todo el cielo, o sea, incluyendo el día de hoy, por ejemplo, durante el día la posición del Sol en algún momento, la posición del Sol relativa con el observador también, y con esto, pues entonces empezamos a definir pues, el sistema de coordenadas. Entonces puedes tener varios sistemas dependiendo del marco de referencia en el que estés. El más conocido son las coordenadas celestes. Déjame buscar aquí. Estas son las coordenadas celestes, en el cual es una proyección de las coordenadas de la Tierra en la esfera celeste, poniendo como marco de referencia el Ecuador, ¿no? El Ecuador entonces, va a ser nuestro marco de referencia y a partir de ahí vamos a empezar a contar los grados positivos o negativos. Esos van a ser conocidos como el ángulo de declinación, la posición de declinación. Y a partir por ejemplo, del equinoccio vernal, pues vamos a poder contar en horas, que van a ser la proyección de las longitudes en la esfera celeste, ¿no? Y los vamos a medir en tiempo y en grados. Para que este eje, el eje de ascensión recta, que es el eje que le llaman el Ecuador, va a tener dos unidades, se pueden ir intercambiando, grados y horas, ¿no? Mientras que en el eje de declinación siempre va a ser grados. También pues podemos tener múltiples sistemas de coordenadas, por ejemplo, un sistema que se basa en la eclíptica, entonces ponemos el marco de referencia en la eclíptica, entonces todo esto se va a inclinar, o un sistema basado en la posición del disco de la galaxia, es el sistema de coordenadas galácticas, entonces también se va a cambiar la proyección, ¿no? Entonces, pero es simplemente un cambio de proyección, nada más, pero el concepto básico es lo mismo. Bueno, en el caso de las eclípticas y de las coordenadas galácticas se mide en grados. Los dos ejes son en grados. Grados, ya. Tal cual. Coordenadas esféricas con un eje de rotación en el que está más cambias el eje hacia dónde lo estás ubicando, ¿no? Y entonces, un punto muy importante que yo mencionaba, pues es que es la lentitud, por ejemplo, si tú una esfera celeste, la esfera celeste en coordenadas esféricas, pero también en coordenadas ecuatoriales, donde ponemos nuestro punto o marco de referencia. En el Ecuador es un sistema ideal para la astronomía observacional en general, porque se va a tratar de simular cómo se mueven las estrellas alrededor del observador. O sea, si tú quieres poner un telescopio y tú vas a diseñar una montura mecánica, y una vez ya construida no la vas a poder cambiar, ¿cuál es la estructura que mejor te conviene para adecuarte al sistema de coordenadas? O sea, uno, por ejemplo, puede poner dentro de las sistema de coordenadas de la, de la galaxia, pero el problema es que el sistema de coordenadas de la galaxia pues, está un poquito desfasado. Eso lo vamos a ir viendo también en el sistema de telescopios, ¿no? Am, en este paso, pues vamos a ver, de hecho, sí, vamos a introducir esta parte. Vamos a irnos aquí. Ahí está.
Entonces vamos a hablar ahora de telescopios, que es un concepto realmente muy básico, pero después vamos a irlo repasando de poco a poco. Pero lo que quiero mostrar es cuando tenemos un telescopio, cuando ya vi telescopios, pues, ¿qué es? Bueno, uno normalmente conoce los telescopios ópticos, ¿no? Los telescopios ópticos son aquellos como el cacalejo que tú observas por el telescopio y puedes ver las estrellas, puedes ver las galaxias. Generalmente se ve mucho en las noches las estrellas, es muy bonito. De hecho, es una carta que se me va a preguntar a un astrónomo, por si quieren también venir. De hecho, nos va a tocar a mí dar las granditas del mes, entonces, también son invitados. Eh, En este caso, bueno, pues tenemos lo más común, los telescopios ópticos, ¿no? Pero realmente tenemos muchos, o sea, tenemos los radiotelescopios que se usan en el radio, tenemos, por ejemplo, un sistema de interferómetros que es la unión de múltiples telescopios para aplicar el concepto de la interferometría en las señales para poder ampliar, digamos, la capacidad de captación de luz. ¿No? Más telescopios, más luz que puede captar, ¿no? Los telescopios realmente son cualquier instrumento que te permita captar luz. Y luz me refiero a todo el espectro electromagnético, no solamente lo que nuestros ojos lo ven, ¿no? Sino también el, por ejemplo, el radio, el infrarrojo, los rayos X, la luz ultravioleta, todo eso es parte del espectro electromagnético. Y todo eso también son fotones de diferentes longitudes de onda o de diferentes frecuencias que van a abarcar diferentes partes del espectro electromagnético. Pero en sentido es esto, o sea, un telescopio es cualquier instrumento que me permita captar esta luz y poderla registrar o poderla medir de alguna manera, ¿no? Entonces, el telescopio está compuesto por este sistema. Nuestros ojos se pueden considerar como unos telescopios miniatura porque tienen los elementos básicos, que es una retina. La retina es el detector, el cristalino son las lentes, y entonces nos permite captar la luz, ¿no? De hecho, evolucionamos para eso, para poder captar diferentes colores y en una longitud de onda en específico, que es en este caso la luz óptica. ¿Por qué? Porque nuestro sol emite generalmente en esta longitud de onda, ¿no? Hay un animal muy interesante que se llama también un crustáceo, que este caso es creo que es el crustáceo, la langosta arcoíris, que tiene unos receptores su ojo es como si fuera bueno, son múltiples sensores, ¿no? O sea, tiene múltiples detectores en su ojo, pero la longitud de onda que puede observar esta langosta va desde el ultravioleta hasta el infrarrojo. Entonces, prácticamente, su captación en el espectro magnético es enorme y le genera una ventaja evolutiva para poder cazar, ¿no? Nosotros no nos observamos en el óptico, pero este es un comentario. Los telescopios también son estos, o sea, podemos cambiar el detector y el diseño del telescopio para poder adecuarlo a unas longitudes de onda en específico, ¿no? Bueno, dado esta introducción larga, entonces voy a hablar acerca bueno, diferentes métodos de observación. En este caso es una parte de historia. Pues la primera es pues, la observación óptica con el ojo, literalmente estamos hablando de lo que nuestro ojo puede captar. Después se inventó el telescopio y Galileo fue el primero en aplicar esta nueva tecnología, el telescopio, en la observación astronómica, ¿no? Por eso mucho se dice que Galileo es el padre del telescopio, pero realmente no, el telescopio fue inventado a principios del siglo XVII por marineros holandeses para poder aplicarlo pues, en la navegación, en la guerra, en la estrategia, por ejemplo, en planificar batallas o en ver el enemigo de lejos. Cualquier aplicación, pero era en la Tierra, ¿no? Pero fue Galileo el primero que dijo, esta nueva tecnología me es útil, la voy a aplicar para ver la luna, ¿no? Y no solamente eso, porque muy posiblemente los marineros también no hayan usado para observar las estrellas. Pero él fue el primero en registrar sus observaciones de una forma meticulosa aplicando el método científico. Observaciones, por ejemplo, de la Luna, de sus cráteres, las observaciones, por ejemplo, de las lunas de Júpiter,
fue el primero, por eso es que se le reconoce, porque fue el primero en registrarlo de forma meticulosa, ¿no? Hacer un registro y una observación meticulosa, ¿no? Después se inventó la fotografía, y eso es lo que yo les decía de la clase pasada. Nuestro ojo nada más es capaz de captar un periodo de tiempo, o sea, de, por ejemplo, unas cuantas fracciones de segundo. Durante esas cuantas fracciones de segundo, la retina de nuestro ojo es capaz de captar toda la cantidad de fotones que incidan sobre esta retina para mandar los pulsos eléctricos hacia el cerebro y lo interpreten en imagen, ¿no? Entonces, ese periodo de tiempo, esa fracción de segundo, es el tiempo de integración que tienen nuestros ojos. Por ejemplo, la retina del gato, que es una retina mucho más reflectiva, no sé, la vista a un gato de frente, en que te salte y te rasguñe, ve que sus ojos brillan, porque la retina tiene una cubierta de una capa reflectora. Entonces, los fotones llegan, entran dentro de la retina del ojo y funciona como una especie de caja oscura, pero inversa, porque toda la pared interna es prácticamente llena de espejos. Entonces, si un fotón llega, entra en el ojo y rebota no en la retina, sino en alguna otra parte, el fotón va a estar rebotando hasta que llegue en la retina. Entonces, es una forma de poder captar más luz sin incrementar el tiempo de sensibilidad que tiene la retina. Entonces, es una ventaja evolutiva que tiene el gato o los felinos en general. Existen cámaras que tienen esta misma ventaja, que tienen una capa reflectiva atrás y adelante para poder captar los fotones, y entonces aquellos fotones que se te escapan, pues los vuelves a captar y los vuelves a mandar hacia el detector. Entonces, esa tecnología también se aplica. Pero la ventaja es que con la aplicación de la fotografía, a principios del siglo XIX, entonces se pudo incrementar este tiempo de integración, digamos. Nuestro ojo, digamos, tiene una fracción de segundo y hasta ahí donde podíamos observar. La otra es tener un ojo del tamaño un ojo gigante para tener una pupila gigante y entonces captar más fotones, ¿no? Esa es otra opción, pero eso no se puede, ¿no? Eso no va a ser. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues incrementar el tiempo de integración, digamos, el tiempo en el que nuestra retina puede captar más fotones. Como nuestra retina no está diseñada para eso, pues tenemos la fotografía y entonces dejamos abierta el obturador y entonces podemos captar fotones y más fotones y más fotones dentro de la película y ya después la velamos. Y entonces todo este tiempo de integración incrementamos, digamos, de una fracción de segundo a, puede ser horas. Incluso en algunas técnicas experimentales de fotografía se han tenido tiempos de integración de días, ¿no? En el que dejas la cámara y le pones un filtro para que no se vele durante el día, pero dejas todo tiempo y es cuando toman estas fotografías. No sé si han visto en algún libro, luego la voy a buscar para enseñárselas, en el que se ve cómo está el sol, de que se va moviendo a lo largo del camino, pero realmente no es que el sol se mueva durante el día, durante ese pedazo, sino es durante meses. Y se ve la trayectoria del sol a lo largo de todo el mes y es durante todo un año incluso, ¿no? De hecho, les voy a mostrar esa trayectoria, este, es característica de la posición de la Tierra, la altitud y la longitud y la latitud, ¿no? En el que estamos. Entonces, eso lo vamos a ver. ¿Sí? Bueno, pero ahorita vamos a ver lo de los. Entonces, con la introducción de la fotografía, incrementamos el tiempo de integración. Ahora nuestro detector, que ya no es el ojo, sino ahora ya es la fotografía, es capaz de captar fotones por un periodo de tiempo largo. Y entonces, si tú mantienes tu telescopio apuntado a tu objeto durante el mismo tiempo, durante una hora o 2 horas, vas a poder ver detalles que antes no eran posibles. Por eso es muy importante la invención de la fotografía, porque gracias a la introducción de la fotografía en la astronomía, podemos captar estructuras poco sensibles, pero no solamente eso, sino también tenemos una manera de poderlas registrar y medir. Porque con la fotografía, mientras más fotones incidan en una región, más luminoso es. Y entonces, si tenemos una manera de calibrar eso, por ejemplo, con una estrella de campo, y calibramos ese flujo, podemos entonces ya medir el flujo. Entonces se puede hacer mediciones precisas de los objetos, pero ahora ya con instrumentos precisos. El ojo antes pues era lo que veías y lo que dibujabas y teníamos dibujitos, pero el dibujito es muy bonito, pero es la interpretación de una persona pues, en un papel. Mientras que la fotografía es ya lo que está sucediendo y no solamente eso, sino que aparte es reproducible y aparte es un mecanismo de medición
precisa. Entonces ya con la medición se pueden hacer otras cosas como mediciones de flujo, mediciones de distancia, mediciones de posición. Esto, entonces, ya entra dentro de la característica de las técnicas de observación. Ya después, en 1913, se introduce lo que es las celdas fotoeléctricas. La celda fotoeléctrica, cuando ya, por ejemplo, el principio de fotoeléctrico de Einstein, pues un fotón llega, incide sobre una película y esta película genera una corriente eléctrica, ¿no? Entonces, esta corriente eléctrica genera un electrón. Entonces, con esto es una forma también mucho más precisa que la fotografía anterior para poder medir fotón por fotón dentro de un objeto. Entonces, ahora ya puedes medir la cantidad de fotones, exactamente la cantidad de fotones que te llega de un objeto astronómico, entonces te abre entonces toda la puerta para aplicar el método científico, ¿no? Ya después se aplican los CCDs. Los CCDs es lo mismo que el efecto fotoeléctrico, pero ahora en vez de solamente una placa en la que nada más aquí te caía un fotón, pero toda la placa era, digamos, tu detector, ahora tienes cientos de miles de placas chiquitas, microscópicas, que formas una celda y entonces es capaz de reconstruir una imagen digital. Y entonces es exactamente lo mismo, pero ahora miniaturizado. Y entonces puedes medir fotón por fotón en toda una imagen. Entonces, en la fotografía, pues tenías la imagen y tenías como la intensidad. Entonces tú podías medir la intensidad, pero ahora también, pues era una técnica analógica. Y con la introducción del CCD ya es una técnica digital, y entonces te permite generar un proceso analógico digital y entonces literalmente te permite medir fotones. Puedes llegar hasta la detección de un fotón en el caso de los detectores más sensibles, ¿no? Un fotón por unidad de hora, por ejemplo. Es una cantidad de luz que existía, pero que no era prácticamente posible detectar, al menos ahora ya lo puedes detectar con los CCDs, ¿no? Entonces, todo esto que les voy relatando entra dentro de lo que es la técnica fotométrica, que es la medición de los fotones que te llegan en determinadas longitudes de onda muy específicas. ¿Por qué? Porque todo depende también de la sensibilidad de tu detector. Tu detector va a poder, como nuestro ojo, que nada más observa en el óptico, tu detector, dependiendo del diseño, va a ser sensible a ciertas longitudes de onda y va a ser ciego a otras longitudes de onda. Entonces, dependiendo de las longitudes de onda, a diferentes longitudes de onda vas a tener diferentes detectores y diferentes filtros, y la medición de esto se conoce como la técnica de fotometría. Pero, ¿qué pasa si yo, por alguna una metodología, podría, por ejemplo, no solamente medir a una longitud de onda, sino a diferentes longitudes de onda y medir la cantidad de fotones que me llegan? Esa técnica se le conoce como la espectroscopía. En la espectroscopía, no solamente te quedas con la medición fotométrica a una longitud de onda específica, sino ahora a diferentes longitudes de onda y literalmente ves el espectro óptico. De hecho, esa es la técnica en la cual yo me especializo. Yo observo y todas mis misiones y toda, por ejemplo, mi investigación científica se basa en la espectroscopía, que es el estudio detallado de cómo los objetos emiten a diferentes longitudes de onda, ya sea en el intervalo óptico o en todo el espectro electromagnético, desde los rayos X hasta el radio. ¿Sí? Existen diferentes técnicas. La más famosa y la más conocida es simplemente poner un prisma. Tú pones un prisma y el prisma te va a, por la dependencia del límite de refracción que tienes en función de la longitud de onda. O sea, la refracción es el ángulo en el que se desvía un haz de luz cuando incide, por ejemplo, un elemento de una densidad 1 a una densidad 2. Esto es más para los biólogos y los matemáticos, para los físicos esto ya lo conocen. Este, pero si pasan de un medio de diferente densidad a otra, pues el haz va a tender a desviarse, ¿no? Y este desvío depende de la longitud de onda que entres. Entonces, si tú tienes un haz blanco que tiene diferentes longitudes de onda, pues se va a desviar a diferentes ángulos dependiendo de tu longitud de onda inicial y eso genera un arco iris. Y entonces, este elemento, el prisma, es el elemento más básico para poder generar, por ejemplo, observar un espectro en la banda óptica, que sería entre 3800 más o menos, 4000 Armstrong, que es más o menos como por ahí del azul ultravioleta, hasta los 7000 Armstrongs, que es más o menos por ahí del rojo infrarrojo, ¿no? Ok. Y esto es lo que les decía. Entonces,
tenemos la radiación pasa por el prisma y este prisma pues te va a abrir, digamos, el arco iris, entonces vas a poder medir la, cuántos fotones llegan por unidad de segundo a cada longitud de onda, ¿no? En este caso, y esta es la aplicación de la técnica de la espectroscopía, ¿no? La imagen de arriba es cuando pules, digamos, un espejo, y entonces tú puedes direccionar un haz de luz, y eso también se aplica en los telescopios, o sea, puedes tú cambiar las lentes por espejos, y esto lo vamos a ver, ¿no? Ok, ahora, uno ha dicho que las estrellas titilan, ¿no? Cuando uno se sienta en la noche oscura y ve las estrellas, ve que las estrellas titilan. De hecho, muchos dibujan que las estrellas están como que fluctuando y se mueven, ¿no? Realmente el titileo, las estrellas no titilan por sí mismas, las estrellas no van, digamos que cambiando su intensidad en función del tiempo cuando nosotros lo vemos. Sí, sí cambian, pero son tiempos o muy cortos o muy largos que nuestro ojo no lo puede ver. Lo que vemos en el cielo nocturno cuando las estrellas titilan es porque pasa una nube o porque la densidad de la atmósfera en ese punto, en ese momento, es diferente, ¿no? Y entonces, como les decía, pues por la refracción, pues cambia un poco el ángulo, y entonces como cambia el ángulo, entonces menos fotones inciden sobre nuestro ojo, y entonces nosotros vemos como que cambia de intensidad, ¿no? Pero simplemente es porque los átomos de la atmósfera en ese preciso camino hacia la estrella, pues va variando en función del tiempo porque la atmósfera se mueve, pasan las nubes, es un entorno variable, ¿no? Entonces, al cambiar los haces, genera entonces un patrón de digamos, de dispersión de las digamos, un promedio. O sea, en promedio van a caer en donde nosotros vemos la posición central de la estrella, ¿no? Pero de vez en cuando, estadísticamente la se va a ir desviando y entonces se va a embarrar. Y esto genera una distribución gaussiana o una distribución normal. Aquellos matemáticos esto ya les conoce, les suena mucho porque tú tienes, estadísticamente, pues te caen generalmente en un punto, pero pues tienes una desviación estándar y entonces te puede desviar y se puede desviar a un punto. Entonces no vemos las estrellas como un punto, sino como una mancha. Y el ancho de esta mancha es la dispersión dentro de este scattering de luz que se va moviendo por la atmósfera. Y esto se debe por la turbulencia atmosférica entre el observador a la estrella. Y esto se le conoce como un SING. Hay lugares buenos, por ejemplo, en el que el zinc es lo más pequeño posible. Eso es lo que buscamos los astrónomos observacionales. Tratar de buscar en una posición del cielo donde el zinc es lo más pequeño posible, o sea, la atmósfera es lo más estable posible, porque entonces me va a generar una calidad de imagen mejor. Y eso es por eso que, por ejemplo, viajamos a San Pedro para poder observar bueno, para poder realizar observaciones, o nos vamos, por ejemplo, a Chile, en el desierto, o nos vamos a Hawái, o incluso por ejemplo, a las Islas Canarias. ¿Por qué? Porque el zinc en esos lugares es el ideal. Y es el ideal porque ya se hizo un estudio previo en el que se ha demostrado que la atmósfera ahí es constante y entonces es ideal para invertir cientos de miles de millones para construir un telescopio súper caro, en el cual te aseguras de que la atmósfera pues es estable, ¿no? Es por eso que los telescopios grandes están en esos lugares, y no en cualquier lugar. Aquí por ejemplo, en la Ciudad de México, para empezar tenemos la Ciudad de México, entonces ya es un problema. Pero si quitáramos la Ciudad de México mágicamente, de todas maneras sería un pequeño problema porque estamos en un valle en el que contiene los vientos y generan, por ejemplo, pequeñas turbulencias, ¿no? Lo ideal es, por ejemplo, un lugar, digamos, sin montañas, en el que te mantenga un, un nivel de densidades estratosférico, digamos, constante, que se pueda, por ejemplo, cuantificar, ¿no? Aquí tenemos el Popo, que de vez en cuando también saca una erupción, y esa erupción, pues, genera polvo, y también eso afecta, porque nos genera una curva por ejemplo, de opacidad que también nos afecta. Eso también lo vamos a ver más adelante, ¿no? Ok. Am, Ese es el centelleo. Y esto es lo que les decía, ¿no? Nosotros estamos observando, está la atmósfera terrestre y pues nos genera este patrón de zinc, ¿no? Ok, ahora, les mencioné la transparencia, ¿no? O la opacidad de, por ejemplo, hace una erupción de un volcán y entonces, ¿qué pasa?
pues cuando el volcán hace erupción, saca polvo. El polvo son partículas microscópicas. Y esto más va también para los físicos y es una introducción también para los demás. Cuando tú tienes una partícula, tú tienes un fotón que va llegando, el fotón puede chocar contra esta partícula y entonces la rebota hacia otro lado, ¿no? Eso se conoce como un proceso de scattering. Eh, Esto también va a depender mucho. Bueno, este es el proceso de scattering y luego tienes otro proceso que es el proceso de absorción. Cuando viene el fotón, pega contra la partícula de polvo y la partícula simplemente la absorbe. Y entonces se calienta un poquito, pero entonces ya la partícula ya ni siquiera rebotó a algún lado, simplemente se fue absorbida y quedó ahí, ¿no? Calentó un poquito el polvo, ¿no? Entonces tienes un proceso de absorción y un proceso de reflexión por scattering, y la absorción y la reflexión van a depender también de la longitud de onda del fotón y del tamaño de la partícula. Es por eso que ciertas partículas con cierto tamaño van a afectar más una longitud de onda que otra. En la astronomía, por ejemplo, por eso fue muy importante el James Webb. Eso es también otro paréntesis grande. Cuando se lanzó el telescopio espacial James Webb, que observa en el infrarrojo, es la longitud de onda infrarroja. Ahora, tenemos polvo, este polvo que está en las estrellas, que está flotando en el medio interestelar, es polvo, eso también lo vamos a ver más adelante, pero es polvo, digamos, del tamaño de unos cuantos micrones. Entonces, su tasa de absorción, o sea, donde absorba más luz, es en el ultravioleta a parte del óptico. Entonces, ciertos objetos que están ocultos en este polvo no los vemos. Si lo vemos con el Hubble, con el telescopio espacial Hubble, pues lo vamos a ver opaco. Entonces, son las llamadas nubes de polvo, ¿no? Que no nos permiten observar qué hay atrás de ellos. Pero este polvo, pues, tiene un tamaño finito, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si nos vamos a longitudes de onda más grandes? El infrarrojo. El proceso de scattering que les digo solamente afecta de un tamaño dado a una longitud de onda dada. Entonces, si nos damos a una longitud de onda diferente, en el que este polvo ya no afecta, entonces esta nube de polvo que antes era oscura se vuelve transparente y entonces nos permite observar qué hay adentro. Por eso era también de gran importancia observarlo con el James Webb. ¿Por qué? Porque podemos ver a través de estas nubes de polvo, precisamente por este efecto. Y en la imagen tenemos los diferentes tipos es un ejemplo también claro de lo que les acabo de mencionar, pero eso es aplicado a nuestra atmósfera, porque en nuestra atmósfera pues tenemos átomos de hidrógeno, átomos de oxígeno, pero también tenemos que el polvo del volcán Chichón explotó en 1988 y que luego a alguien se le ocurrió detonar una bomba nuclear en tal lado y que sacó polvo y sacó un montón de scattering, y luego que del polvo del Sahara que se mueve. Entonces tenemos un repertorio de diferentes partículas suspendidas en la atmósfera. Y entonces estas partículas tienen diferentes tamaños y entonces van a afectar en diferentes longitudes de onda muy específicas. Y entonces aquí se ve la parte interesante. Nosotros observamos en rayos X y ultravioleta, aquí en la Tierra, pues tenemos que la opacidad pues es grande, o sea, no lo vemos, no podemos ver los rayos X y la luz ultravioleta que venga del espacio, porque estas partículas están suspendidas en la atmósfera, absorben o los alteran y lo mandan por otro lado si no lo podemos ver. Entonces, para poder observar en estas longitudes de onda, tenemos que mandar satélites dentro de la Tierra. Ahora, en la rama visible, coincide de que estas partículas que están suspendidas, pues, se vuelven transparentes en la parte óptica, ¿no? Y entonces podemos ver las estrellas. Y eso también es algo importante. Esto también implica para los biólogos. En la parte evolutiva, como nuestra atmósfera era transparente en esta longitud de onda, nuestros ojos evolucionaron para ver en esa longitud de onda. Porque imaginemos que nuestros ojos hubieran sido sensibles a la luz ultravioleta, por ejemplo. Entonces, si hubiéramos caminado, pues, estaríamos ciegos, porque no podríamos ver más allá de 3 4 metros, porque la luz hubiera absorbido y entonces no hubiera llegado a nuestros ojos. En el caso de este animalito que les conté, pues no solamente observan en ultravioleta, también observan en infrarrojo y en el óptico, entonces tienen muchas longitudes de onda y las presas pues pueden emitir en el ultravioleta, entonces como tú no ves nada y de repente ves algo en el ultravioleta,
es que ya hay una presa en el lugar. Entonces también eso, últimamente, también puede ser un camino, pero eso solamente llegó para a este animalito. A nosotros, no. Y de hecho, también es una de las razones que la gran cantidad de seres vivos en el planeta Tierra ve en la parte óptica, ¿no? O es sensible generalmente en estos longitudes de onda, porque es en el punto en el que por las partículas suspendidas se vuelve transparente y podemos verlos. Después de ahí, pues fluctúa en diferentes bandas, en una banda en infrarrojo también, a 10 micras, en el que nosotros podemos ver. Y luego hay una banda que va de entre aproximadamente como de 30 micras hasta 1 centímetro, en el que no podemos ver nada. Lo mismo sucede, ahí se vuelve también opaco. Entonces, para poder observar en estas bandas, también requieres lanzar un telescopio al espacio, por eso también hay infrarrojo. No tenemos un telescopio infrarrojo en el infrarrojo, digamos, lejano. Esto se conoce de entre 100 micras a 1 milímetro, se conoce como el infrarrojo cercano o la banda milimétrica. Este, no lo podemos ver. Hay ciertos telescopios que observan en estas bandas, de hecho de 1 milímetro a 2 milímetros, pero que aprovechan ciertas bandas muy específicas. Pero esos telescopios son muy interesantes. No sé si han visto o han escuchado el gran telescopio milimétrico, que de hecho está en México. Está cerca de Orizaba, en Puebla, ¿no? Y yo les acabo de decir, pues que en el milimétrico no observamos nada. Está opaco. Entonces, ¿por qué conseguimos un telescopio aquí en la Tierra, no? Pero es un caso muy importante. Este telescopio milimétrico no está a nivel o sea, a nivel del mar, ni está, por ejemplo, a 2000 metros sobre el nivel del mar, pues, bueno, más o menos la altitud en la que estamos. Ese telescopio está alrededor de 4000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, como saben, la atmósfera es un medio, pero la densidad de la atmósfera va cambiando en función de la altura. Mientras más altura, la densidad va a decrecer exponencialmente. Entonces, arriba de 4000 metros, la densidad de la atmósfera es tal que se vuelve posible observar en la banda milimétrica. Y entonces, por eso es que los telescopios en las bandas milimétricas tienen que estar a altitudes muy grandes. O los telescopios infrarrojos, por ejemplo, que vean las longitudes del infrarrojo lejano, también tienen que estar en altitudes muy grandes o en globos aerostáticos. Entonces, se han visto estos experimentos que lanzan un globo a la estratosfera y ahí pueden detectar ciertos micrones. Es por eso que los mandan, porque la atmósfera también cambia dependiendo de la altura. Y entonces la transparencia de la atmósfera también cambia en función de la altitud. Yo cuando he subido al telescopio milimétrico, realmente sí se cansa, porque hay poco oxígeno. Tú subes las escaleras y dices que tuvieras diabetes, o sea, mira, se sigue respirando un montón. De hecho, hay tanques de oxígeno en la sala de control para los observadores para que puedan respirar de vez en cuando. Y te decía, eso es arriba de 4000 metros sobre el nivel del mar. Cualquiera que haya hecho escalada sabe que a 4000 metros es difícil, ¿no? Entonces, bueno, ya después hay una ventana entre 10 centímetros, bueno, más o menos en unos 3 4 centímetros, hasta 10 metros, en el que se vuelve el cielo también completamente transparente. Esta es la ventana del radio y son los famosos radiotelescopios. Y ese también tiene una historia muy padre porque el primer radiotelescopio, bueno, pues generalmente uno construía su radio y en la Segunda Guerra Mundial estaban los aviones y luego detectaban, por ejemplo, una señal, o sea, es como ruido que en sus transmisiones, ¿no? Y no saben de dónde salía ese ruido, pero era un ruido constante. Ya después fueron los ingleses los que hicieron también. De hecho, es muy fácil, uno puede hacerlo en su patio. Literalmente un cable grande, es una antena, nada más generas un circuito para poder captar esta radiación y puedes empezar ya a detectar, ¿no? Sí, por ejemplo, de la Luna, de Júpiter. De hecho, lo que resultó era Júpiter que estaba interfiriendo en las comunicaciones de radio. Y entonces, pues es completamente transparente, pero esto es ideal, porque tú puedes observar durante el día, o sea, tú tienes tu telescopio durante el día porque el sol no te afecta, mientras no esté, obviamente, observando directamente al sol. Pero no solamente el sol, puede estar nublado, puede estar lloviendo. Y mientras no haya una tormenta eléctrica cercana para que te interfiera en las ondas de radio, tú puedes estar observando, incluso con una nube encima, tapando el cielo.
Entonces esto era muy importante, de hecho por eso se desarrolló en Inglaterra, porque en Inglaterra no tienen cielo, tienen puras nubes. Entonces el único medio para poder observar pues era con el radio. Y entonces se empezó a desarrollar, pero ya después también se popularizó en Estados Unidos. Estamos hablando de la década de los 30, 40. Ya después de ahí, pues ya están las longitudes de onda, digamos, de mm, partículas altamente cargadas. Y para eso, pues son detectores gigantescos que están, por ejemplo, en Puebla también hay una a gran altitud. Y estas son literalmente tanques gigantescos de agua que generan otro principio, que es el principio de Cherenkov, por ejemplo. Llega, por ejemplo, un electrón cargado de una partícula que llega, rebota en la atmósfera y cae, ¿no? Y entonces tú tienes que tiene esos tanques gigantescos de agua porque es un medio más denso que el aire y el cambio de densidad genera, por ejemplo, un proceso que se llama radiación Cherenkov, que puedes emitir un fotón cuando cambias de un medio. Y entonces tienen unos fotodetectores extremadamente sensibles que pueden captar este fotón y entonces se puede medir la cantidad energética de este fotón que incidió sobre esta, por ejemplo, tinaco de agua, ¿no? Gigantesco. Bueno, esto es otra vista de las ventanas que les acabo de explicar. La ventana de radio, la ventana óptica, la ventana del visible y la del infrarrojo, ¿no? De nuevo, esto depende porque nuestra atmósfera está compuesta por diferentes partículas, diferentes elementos, y eso también depende mucho de la altitud. Esto está hecho al nivel del mar y va a variar dependiendo de la altura, la densidad y del lugar en el que estés, porque si estamos al lado de un volcán va a ser diferente, y si estamos en medio del mar donde no hay nada, va a ser diferente también. Ujú. Bueno. Antes de entrar aquí, ¿alguna pregunta o duda? Ok. Bueno, esta es una tabla, no sé si lo pueden ver, pero es la tabla de toda la distribución de la radiofrecuencia, en este caso producida por el IFT en México, que es, por ejemplo, la FM, la Buena. Todas tienen una serie de bandas muy específicas y muy limitadas en la parte del radio, ¿no? Pero hay ciertas bandas del radio que están completamente bloqueadas a para que una estación no pueda poder transmitir en esa longitud. ¿Por qué? Porque nos está dejando oportunidad a los astrónomos para poder observar, eh, por ejemplo, generar resultados en ciertos tipos de ¿no? Esto se debe simplemente porque, número uno, este, sería lo mismo con los Starlink, o sea, ya no podríamos ver. Entonces, cuando se empezaron a popularizar el radio en los principios de los 40, los 50, se estableció un estándar en el que digamos, de aquí para acá esto va a ser comercial y ustedes pueden poner sus estaciones de radio, pero de aquí para acá nos dejan. A veces no funciona porque luego hay veces que el gobierno detecta que tenemos emisión porque en estas longitudes de onda también es bueno, no sé, transmitir o detectar satélites o aviones espía, y entonces pues ahí sí, sí, se detecta una que otra, ¿no? También, por ejemplo, en un radiotelescopio, eso también me ha tocado cuando voy a observar, también en el observatorio milimétrico también aplica por los detectores, te piden bloquear el Bluetooth y el Wi-Fi. Porque el Wi-Fi y el Bluetooth generan una señal que te puede generar una anomalía que en tu observación, en un radiotelescopio. O, por ejemplo, tú estás observando y te vas a calentar un taco. Y entonces el microondas que enciendes, pues genera ruido y ese ruido lo ve el telescopio. Y entonces tampoco puedes ver el radio. Y luego también fue otro caso muy curioso que también es otra anécdota, en el que estaban observando en Inglaterra y habían detectado una señal así muy intensa, muy interesante a una posición nada, ¿no? Y que después ya no lo vuelven a detectar y al día siguiente sí, a la misma hora. Y de nuevo a la misma hora todos los días, entonces empezaron a ver qué era, pensaban que era un nuevo descubrimiento, una nueva estrella. Resultó que era un vecino que se calentaba la cena todos los días al atardecer en el microondas en una casa cercana. Entonces, por eso es importante establecer patrones en el que ciertas bandas son intocables y otras bandas no. Aunque también después los astrónomos nos damos cuenta de que, ay, pues sí, pero es que también nos interesa observar en estas bandas. ¿Por qué? Mira, la FM, ¿no? La que bueno. Emite, por ejemplo, en una longitud de onda, no me acuerdo ahorita exactamente, creo que eran como 30 centímetros. Eh,
que coincide justamente con la longitud de onda del átomo de hidrógeno, pero observado en las épocas poco después del Big Bang, ¿no? Poco después de la formación del universo, cuando se forman las primeras estrellas, cuando se forman las primeras estructuras del universo, se empezó a emitir en el átomo de hidrógeno, pero por el corrimiento al rojo, por la expansión del universo mismo a esas distancias, pues la longitud de onda de hidrógeno que antes caía en centímetros, se desplazó a la FM, donde cae la que buena. Entonces no puedes tú poner tu radiotelescopio en esa longitud de onda aquí porque tienes 30.000 watts de potencia al lado y te bloquean, ¿no? Entonces por eso hay experimentos que se ponen en medio del desierto. Hay un experimento en medio del desierto de Australia, otro en el desierto de Sudáfrica y otro aquí en México también la isla Guadalupe, en el que no hay absolutamente nada para poder observar en esas longitudes de onda, ¿no? Bueno, de aquí, bueno, pues es el método de observar. Hablando ya todo esto, bueno, pues ahora vamos a hablar acerca de la observación, ¿no? Este, Cuando tú ves la estrella, lo que le decía, ¿no? Pues tenemos la atmósfera, de nuevo, siempre es la atmósfera y la atmósfera, ¿no? Ese es el principal reto de observar. La atmósfera te genera opacidad, la atmósfera te va a determinar qué longitudes de onda vas a poder observar, pero también la cantidad de atmósfera te va a decir cuánto de esta luz también se va a absorber. Como les decía, el fotón se puede dispersar, también puede ser absorbido. Y si tú tienes, por ejemplo, mucha atmósfera, pues este fotón va a ser cada vez más atenuado, más atenuado, más atenuado. Y entonces, de preferencia, tú quieres observar objetos con menor cantidad de atmósfera encima del observador y el objeto. Entonces, el punto en el que el objeto va a tener la menor cantidad de atmósfera durante su observación va a ser cuando esté justo en el cenit, o sea, justo arriba de tu cabeza. Porque si trazas una línea recta desde donde tú estás directamente hacia el cielo, pues lo vas a atravesar lo más rápidamente posible, porque si tú lo mueves a un ángulo dado, por ejemplo, a 30 grados con respecto al horizonte, vas a atravesar más atmósfera. En la imagen se ve, o sea, si tú estás desplazado a un determinado ángulo, la, el trayecto en el que tú vas a estar moviéndote en la atmósfera va a ser mayor a que si fuera directamente encima de ti. Entonces, el punto ideal para observar un objeto es cuando está lo más cercano posible al ángulo eh, justamente arriba de ti. Ahora, también habíamos dicho en la clase pasada que existía un ángulo de elevación, que era el ángulo que va desde el horizonte hasta, hasta la altura del objeto, ¿no? Este ángulo se conoce como el ángulo de altura. Pero el complemento de este ángulo, que es lo que falta de este ángulo para llegar a la normal con respecto al horizonte, cuando vamos al piso, se conoce como ángulo cenital, que es justo del ángulo que está arriba de nuestra cabeza hacia la posición del objeto. Esto se conoce entonces como ángulo cenital o Z. Y entonces, para los astrónomos es ideal observar objetos cuyo ángulo cenital sea lo más pequeño posible. Porque un ángulo cenital de 0 quiere decir que está justo arriba de nosotros. Y un ángulo cenital de 90 grados, pues no es ideal porque entonces estás observando directamente hacia el horizonte. De hecho, también se conoce otro parámetro como la cosecante del ángulo cenital, porque realmente si tú lo observas hacia el horizonte, pues tendrías una contribución infinita, ¿no? Bueno, realmente no, porque la Tierra es esférica, digo, sí, la Tierra es esférica, entonces va a haber un punto en el que va a salir, ¿no? Pero si haces una aproximación plano paralela, local, pues entonces sí, es infinita, ¿no? Entonces se considera esas aproximaciones, ¿no? Ahora, aquí nada más quería llegar a un punto que es si conocemos, por ejemplo, la extinción en una trayectoria, ¿no? Y esta extinción es, digamos, proporcional a este ángulo cenital, o sea, a mayor atmósfera que atraviesa, más extinción, ¿no? A menor atmósfera, menos extinción.
Esto es algo interesante porque en escala de flujo es lineal. ¿Qué quiere decir? Como acabo de decir, más atmósfera, más extinción, menos atmósfera, menos extinción, y entonces proporcionalmente es lineal y se puede modelar. Y entonces, si yo conozco cuánto es la extinción y lo multiplico por la masa de aire, la masa de aire de nuevo se conoce como el 1 sobre el cosecante del ángulo cenital, entonces puedo yo calcular la cantidad de flujo que se está extinguiendo. Y entonces esto es una ecuación importante porque entonces yo conozco mi masa de aire, que es, en este caso es X, y conozco la extinción a esta longitud de onda, que es K, y tengo mi magnitud observada, entonces yo puedo recuperar cuánto sería el flujo fuera de la atmósfera. Entonces es un factor de corrección atmosférica. Obviamente, este parámetro de masa de aire, como es uno sobre cosecante, mientras más grande sea el ángulo cenital, pues más impacta la extensión, y entonces mientras más extensión, pues es más error, no me conviene. Me conviene más, menor, más alto, menor ángulo cenital, ¿no? Ok, bueno, entonces esta es una forma de poder, por ejemplo, corregir esta extensión. Ahora, esta extensión, que es el parámetro K, depende de la longitud de onda. Y entonces tenemos un espectro completo de esta extinción a lo largo de diferentes longitudes de onda. Este se conoce como la curva de extinción atmosférica y es local, quiere decir que solamente es válida en el punto en el que yo estoy, en la Tierra. Es diferente en diferentes posiciones. Entonces, cada vez que uno viaja a un observatorio, se tiene que hacer esta calibración de esta curva de extinción para poder hacer la medición fotométrica. Ok. Esto es lo que acabo de escribir. Literalmente, mayor masa de aire, pues es mayor extinción, entonces es lineal. Y entonces esto es lo que les decía con la parte lineal. O sea, por ejemplo, en el eje X, en la gráfica que les estoy mostrando, pues tenemos la masa de aire. Y en el eje Y tenemos la magnitud de la estrella. Y como se ve, se comporta de forma lineal. Y por eso es muy fácilmente modelable. Y de hecho, hay mucha coincidencia y qué bueno que sucedió así, porque si no, hubiera sido una lata tener que modelar un polinomio de grado 3, ¿no? Entonces, no, es lineal. Entonces se puede modelar como una línea recta. Ahora, aquí estoy hablando de magnitudes. Magnitudes es nuestro flujo en escala logarítmica. ¿Por qué lo manejamos en escala logarítmica? Eso también es más histórico que nada, pero también se debe principalmente porque nuestro ojo ve en escala logarítmica. La magnitud de la intensidad, por ejemplo, de una vela cuando la alejamos, nuestro ojo la ve el decaimiento de forma logarítmica, no es lineal. Pero eso es nada más una interpretación, pero sí, en escala logarítmica tenemos esta relación lineal. Y bueno, otro punto también en las observaciones es la contaminación lumínica. Y bueno, esto es obvio, cualquiera que vive en la Ciudad de México se da cuenta que no puede ver más allá de los tres Reyes Magos o del Cinturón de Orión. Bueno, al menos yo no puedo ver una estrella más brillante que el Cinturón de Orión, pero si no sería, se mueve hacia un desierto, va a ver que es una gran cantidad de estrellas en el firmamento. De hecho, yo no lo creí hasta que viajé a un desierto en Australia. En una noche clara, sin luna, puedes caminar en la noche solo con la luz de la Vía Láctea. La luz de la Vía Láctea, de las estrellas de la Vía Láctea, era tal que te iluminaba el cielo. Obviamente, tu ojo se tenía que acostumbrar a la oscuridad, pero sí, es cierto, o sea, eso me pasó, yo lo vi. Este, eh, y te das cuenta que realmente es una gran cantidad de estrellas. Y cuando tú te quedabas quieto y veías el firmamento, veías la Vía Láctea y veías todas las estructuras de gas, de polvo, todo eso también lo vamos a ver bien. Pero ves todas las estrellas que están de la Vía Láctea y una que otra. Por ejemplo, Andrómeda también se ve como una mancha. Es, bueno, yo tengo miopía, entonces yo lo veía como una mancha, pero realmente te puedes ver como un disco, ¿no? Este, pero entonces te das cuenta del impacto que está sucediendo en la ciudad. De hecho, algo que es antinatural es que en la noche veas que la luz, que la noche sea, que sea pues brillante. O sea, prácticamente uno camina en la Ciudad de México y ve hacia la noche y no es oscura, no es negra, es como, no sé, como lechosa o gris.
Entonces, eso no es natural, eso no es algo que haya sucedido, eso es creado por el hombre. Y de hecho, algo interesante es de que, bueno, esto es una imagen de Los Ángeles en Pasadena, California, ¿no? Esto es cómo se ve la ciudad de Los Ángeles, ¿sí? Ahorita es similar a lo que es la Ciudad de México. ¿Cómo se veía la ciudad de Los Ángeles en 1908? Hay mucha diferencia y es la misma posición. La ciudad era más chiquita y se podían ver más cosas. De hecho, había un observatorio, el Monte Palomar, el Monte Wilson, digo, que estaba en Pasadena y entonces se podían ver ahí múltiples objetos. Ahorita ya nada más es una reliquia de museo. Pero algo interesante es que durante la Segunda Guerra Mundial hubo un periodo en el que los Estados Unidos tenían miedo a que los japoneses llegaran y los bombardearan. No sé si conozcan esa historia, pero durante los años 40, en ese periodo de tiempo, cuando había alarma de bombardeo, literalmente cortaban la electricidad y dejaban completamente oscura toda California. Entonces, cortaron la luz de Los Ángeles y entonces ah, todo Los Ángeles se apagó. Y en ese momento un astrónomo corrió hacia el Monte Wilson y empezó a hacer observaciones. De hecho, tuvo observaciones también de las estrellas en los años 40. Y el cielo se volvió completamente visible. O sea, podías ver la Vía Láctea. Entonces, no es algo que sea, digamos, permanente. O sea, si nosotros mañana o hoy que se genera un apagón masivo en la Ciudad de México y se apaga toda la Ciudad de México, vamos a poder ver la Vía Láctea. No es de que esté la nata del smog, no, la vamos a ver. Es simplemente que es la luz. Y esta luz eh, también depende mucho de la tecnología. Aquí, por ejemplo, ven, esta fotografía se ve amarilla. Pero ¿por qué se ve amarilla? Porque se usa la luz incandescente de antes, que son estos bulbos, y la luz incandescente pues usa generalmente sodio, son lámparas basadas en sodio, y el sodio emite una longitud de onda amarilla, por eso se ve amarillo. Entonces, si nosotros vemos en la banda, por ejemplo, amarilla, en la longitud de onda del sodio, pues vamos a estar completamente bloqueados, pero si observamos en otras longitudes de onda, pues estábamos salvados. O estábamos salvados, porque después llegó la luz LED. Y uno diría, la luz LED pues, se ve más bonita, alumbra más, pero la luz LED es más perjudicial que la luz de bulbo para los astrónomos, porque la luz LED emite un continuo porque si tú sacas el espectro de la luz LED, emite un continuo desde el azul hasta el rojo. Por eso se ve, por eso se ve una luz blanca bonita, porque emite en todas las longitudes de onda de forma continua. Y entonces nos tapa todas las longitudes de onda, mientras que las lámparas incandescentes solamente nos tapaban en la luz azul, la luz amarilla. Entonces, por eso es la introducción de la ley del cielo, por ejemplo, que se está implementando allá en Baja California, y que luego digo, ay, cuando dicen, pues que está bien, porque luego a veces es peligroso caminar, por ejemplo, en lugares que no están iluminados. Ahí sí digo que está bien. Lo que digo que está mal es que pongan las luces sin nada más a todas las direcciones y que alumbren así pues sin ningún patrón. Lo que deberían de haber hecho es poner las luces, pero direccionadas hacia abajo, de tal manera que la luz LED solamente se difumine hacia abajo, donde nosotros queremos ver, donde está el pasillo oscuro. No nos interesa que la luz se apunte hacia el cielo. Entonces, lo que quiere esta ley del cielo no es apagar la luz, sino simplemente direccionarla y cuando se construyan luminarias, que se construyan luminarias diseñadas para apuntar hacia abajo, no hacia todas direcciones. Ok, y este es un mapa de la Tierra en la noche, ¿no? Bueno, de hecho, esto está desactualizado, ya es del 2012, pero por ejemplo, se ve que en México tenemos lo que es aquí en Ensenada, que es la península de Baja California, un lugar oscuro. Ahorita, de hecho, el crecimiento del ser humano es exponencial, porque eso es del 2012, pero realmente ahorita ya te vas a Ensenada, ya no es un lugar oscuro 100%. Te tienes que ir literalmente a un desierto para poder ver.
La Ciudad de México ahora es un broche más grande. Ucrania ahora ya está oscuro. Este, Corea del Norte se ve también una mancha por acá, sobre Corea del Sur. O sea, se ve la diferencia también de las ciudades industriales. Entonces, también es un patrón que usa la ONU para poder medir el grado de industrialización que tiene una región, ¿no? Vista directamente de satélite. Pero tiene un impacto en nosotros y entonces nos delimita dónde podemos estar observando o no. Esta es en el 2017. Fíjense cómo cambió. Entonces, es un problema que se tiene que andar pensando y que va a impactar, ¿no? Ok, bueno, ah, ¿preguntas? No, dudas, ahorita ya, bueno, ya pasó la hora, vamos a empezar la sesión de preguntas, ¿no? Para el repaso. Entonces, en esta clase, lo que vimos es, bueno, vamos a ver si podemos avanzar un poquito. ¿Cuánto tiempo tienes? O sea, tenemos media hora más, pues podemos seguir, ¿no? Bueno, entonces me voy a saltar esta parte y ahí, ¿dónde está el mouse? No veo mi mouse. ¿Alguien ve mi mouse? Ahí está, aquí está. Vamos a ver en esta parte, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay muchas ecuaciones. A mí no me gustan las ecuaciones, no les voy a poner ecuaciones, pero lo importante que quiero yo mencionarles es, de nuevo, el mayor ángulo, por ejemplo, mayor masa de aire, mayor extinción. Eso es malo para nosotros. Necesitamos observar objetos que estén arriba de nosotros, ¿no? Este es como repaso. Ah, y bueno, repasando lo que habíamos visto, bueno, pues entonces tenemos los telescopios, las funciones y los tipos de telescopios. Ahora, aquí voy a hacer un hincapié, que es lo que no habíamos visto. En los tipos de telescopio, bueno, las funciones de los telescopios es lo que les dije desde el principio. Cualquier instrumento que nos sirva para amplificar o proyectar la luz que venga de las estrellas, ¿no? Para eso tenemos diferentes tipos de telescopios. En el caso de los telescopios ópticos, tenemos los reflectores, los fotoeléctricos. En este caso, los telescopios refractores son aquellos que usan lentes y los telescopios reflectores son aquellos que usan espejos, así tal cual, reflejan, ¿no? Y los cuadradiópticos, pues es la combinación de ambos. Entonces, aquí está un ejemplo, este es un telescopio refractor, digo, y este es un telescopio reflector. Y el cuadradióptico, pues es la mezcla de las dos. De nuevo, ese es el principio básico en el que tenemos dos medios, es el principio de refracción, lo que les decía al principio, un medio denso, otro medio no tan denso, y cuando pasa un haz de luz, pues este haz va a cambiar su dirección, porque pasa de un medio denso a otro, o de un medio a otro medio con diferente densidad, y esto va a depender de la longitud de onda del haz de luz que está incidiendo, y por lo tanto, entonces, la combinación de diferentes medios nos permite redireccionar la luz a un punto focal, ¿no? Con esto, entonces, si aquí, por ejemplo, ponemos el punto focal nuestro detector, aquí podemos generar la imagen. Para que si solamente nos quedamos con esto y nosotros lo vemos con el ojo, pues no vamos a ver nada. Para poder generar una imagen en nuestra retina, requerimos otra lente para poder generar o digamos, paralelizar los haces que vienen de la imagen generada acá, para que nuestro ojo la pueda captar, ¿no? Ese se conoce como el, el, las diferentes lentes que tienen los telescopios para poder ver las amplitudes, ¿no? La diferencia entre las longitudes de ondas nos va a dar una amplificación, aunque los telescopios profesionales no usan este, los oculares, son estos de acá. La lente que se conoce aquí se conoce como la lente ocular. No la usan, no usamos oculares en los telescopios profesionales. Tenemos aquí ya un detector en plano focal y nosotros simplemente medimos o vemos lo que nos da ese detector. Ya no vemos directamente desde el telescopio, eso ya se quedó en los años del siglo XIX. Bueno, esto me lo va a saltar, esta es la parte de la óptica, pero lo que les quería mostrar es
La siguiente. Esto es ecuaciones, ecuaciones. Ahí está. Esto es algo importante. Me voy a saltar las ecuaciones, porque no quiero llegar a la parte detallada. Pero lo interesante es, como les había dicho, que la lente o el ocular de nuestro ojo, por ejemplo, o la pupila de nuestro ojo, pues es la región en la que nosotros vamos a poder captar una gran cantidad de fotones. Mientras más grande es esto, más fotones vamos a poder captar. Pero también hay una proporcionalidad óptica que es pues, un elemento mínimo, bueno, que conoce como razón de difracción focal, bueno, o razón focal, que va a depender del diámetro de la apertura, y esto es lo que quiero que se les quede, es que a mayor diámetro, el haz que se puede enfocar aquí va a ser cada vez más definido, porque vamos a tener más fotones, pero aparte también nuestro elemento de difracción, digamos, para los físicos eso sí lo conocen, cuando tienes un experimento en una sola rejilla, esa es una apertura. Mientras más grande es la apertura, pues tu patrón de difracción va a ser diferente. Y si haces la apertura más chiquita, tu patrón de difracción va a ser más, bueno, el perfil va a cambiar. Entonces, mientras más grande es el patrón o el tamaño de la imagen que se va a poder enfocar, va a ser cada vez más detallada. ¿Qué quiere decir? Que podemos resolver objetos más detallados, o sea, podemos resolver estructuras cada vez más finas. Entonces, aquí lo que quiero que se queden es que mayor un telescopio más grande, podemos resolver estructuras más finas, ¿no? Y esto va a ser proporcional a la longitud de onda que observemos y al diámetro del telescopio. Entonces, a una longitud de onda dada, por ejemplo, en el óptico, estamos en escalas de Armstrong, pues un telescopio de 30 metros nos va a ser suficiente como para poder resolver pues, estrellas separadas en fracciones de arcosegundos, ¿no? Cuando un arcosegundo es un grado proyectado en el cielo, ¿no? Ajá. Pero ¿qué pasa si al mismo tamaño del telescopio lo cambiamos a una longitud de onda, por ejemplo, en el radio? Va a cambiar. Y el objeto va a ser cada vez más este, borroso, pero lo que estamos viendo longitudes de onda cada vez más grandes y más grandes. Y entonces nuestro tamaño, digamos, punto focal que va a ser cada vez más borroso. Por eso, para observaciones detalladas que nosotros lo veríamos en el óptico, pero en el radio, requerimos pues, múltiples telescopios unidos. Eso, por ejemplo, es el TLT. Y entonces, si tú contamos múltiples telescopios, podemos ver estructuras cada vez más resueltas. Por ejemplo, el famoso caso de la observación del agujero negro. Se observaron diferentes telescopios desde la Antártida hasta el Polo Norte. Hicieron un telescopio del tamaño del planeta Tierra para poder observar los detalles de un agujero negro en una galaxia cercana. Ajá. Bueno, aquí vamos aquí. Bueno, estos son algunos ejemplos. Esto es, por ejemplo, es el ejemplo de un telescopio refractor, ¿no? Que se encuentra que de hecho es el telescopio refractor más grande del mundo. Se encuentra en la Universidad de Chicago. Ahí está. Y el otro se encuentra en la Universidad de California, en Hamilton. Es un ejemplo. La desventaja de los telescopios refractores es de que tienen que ser enormes a mayor apertura. La apertura de la carga que decía, necesitamos tener aperturas grandes, ¿no? Es más grande, mejor. Pero en un caso de un telescopio refractor, una apertura grande implica un telescopio gigantesco. Entonces, físicamente llegamos a un límite físico que no podemos pasar, porque no podemos construir un telescopio con una apertura de 20 metros de diámetro refractor. Para eso necesitamos un telescopio reflector, porque con un telescopio reflector, como ven, la longitud del telescopio, que sería de este tamaño, pues es mucho más corta que el diámetro. Entonces es más factible usar un telescopio reflector para conseguir cada vez telescopios más y más grandes, ¿no? El más famoso es un telescopio tipo newtoniano. Este es el que generalmente te venden en el Sanborns. Entonces, tienes un telescopio aquí reflector. De un lado tienes aquí un espejo y entonces en este espejo, ahí está mi mouse, sí. Entonces en este espejo, pues refleja la luz al observador, ¿no?
Puedes tener una combinación de espejos para poder ver, por ejemplo, hacia diferentes partes, pero sí, el principio sigue siendo el mismo, ¿no? Pero entonces la longitud de onda focal de esta parte, pues es la combinación de las dos diferentes elementos ópticos. Ah, otra cosa interesante, mayor longitud focal, mayor amplificación. Esto es importante también. Pues eso también es lo que nosotros buscamos en los astrónomos. Mayor longitud focal, vamos a tener una mayor amplificación. O sea, vamos a poder ver el objeto más grande. Pero a una mayor apertura, o sea, mayor tamaño de la lente, vamos a poder ver detalles, o sea, los detalles finos. O sea, es como ver la misma imagen grande, pero con un tamaño de píxel de 40 por 40 comparada contra una imagen del mismo tamaño, pero con 3000 por 3000 de resolución, ¿no? Entonces, la apertura te va a dejar, te va a permitir una mayor resolución, o sea, los detalles finos, mientras que la longitud focal te va a hacer la imagen más grande, ¿no? Y la combinación de ambas te permite, digamos, acotar y hacer ciertas correcciones. Por ejemplo, esta es una corrección focal que te permite, por ejemplo, corregir las perturbaciones de la atmósfera. Y aquí es una cosa muy interesante en la parte de la ingeniería, que es la corrección de la óptica adaptativa. ¿Qué quiere decir? Imaginemos que tenemos una óptica como en esta imagen, en la que aquí tenemos esta lente, ¿no? Pero que por cuestiones podamos, por tensar la imagen, podemos, digamos que apretar la lente o torcerla un poquito para cambiar relativamente un poquito la superficie óptica, ¿no? Entonces podríamos compensar la turbulencia atmosférica, lo que les dije al principio, la turbulencia atmosférica genera que la imagen sea más borrosa o menos borrosa también. Y entonces si podemos ver la imagen, una estrella y corregir esta superficie óptica para contrarrestar esta turbulencia y generar una imagen más enfocada, podemos obtener entonces una imagen con un sync más chiquito, o sea, con una imagen más definida, que lo que nos permitiría el mismo cielo. Eso se conoce como telescopios de óptica adaptativa y son los telescopios que, por ejemplo, que están en el VLT, que tienen un láser que están apuntando, un láser potente que están apuntando, que mira, una estrella virtual, y con esa estrella pueden medir las perturbaciones de la atmósfera y entonces van corrigiendo literalmente la superficie del telescopio para poder entonces corregir esto. Eso se conoce como óptica adaptativa. Y ya, bueno, aquí ya nada más para cerrar en la clase, pues ya terminamos entonces en la montura. Y entonces regresamos todo de nuevo al principio de toda esta charla. Que cuando nosotros tenemos un telescopio y queremos definir una montura, entonces hay que definir un sistema de coordenadas porque tenemos una estructura física gigante que pesa y hay que andarla moviendo y moverla hacia un punto a otro, ¿no? Y lo que queremos es tener, apuntar hacia un objeto durante un periodo de tiempo largo para tener un tiempo de integración grande. Entonces, lo ideal es una montura cuyo eje de rotación está apuntando directamente hacia el eje de rotación de la esfera celeste, para que las estrellas, todas las estrellas se muevan en esta longitud, y entonces simplemente roto esto y ya me quito de mover el telescopio en dos ejes a solo moverlo en un eje, que es este de acá, digamos, este de aquí apunta hacia la estrella. Y ya nada más esto lo muevo y esto lo muevo literalmente es un reloj que va a dar una vuelta cada 24 horas y entonces va a generar un seguimiento de la estrella a lo largo de toda la noche sin precisión mecánica, sin mover nada más que este eje. Entonces te permite un movimiento preciso eh, del seguimiento, ¿no? Mientras que, por ejemplo, los telescopios más chiquitos que usan el altazimutal, que es el movimiento, por ejemplo, en el horizontal y azimutal, también son los que te venden en el Sandbox, tienes que hacer una corrección de los dos ejes en función del tiempo. O sea, los dos ejes se tienen que estar moviendo constantemente para andar siguiendo a la estrella. Y no solamente eso, sino el campo de visión va a estar también rotando. O sea, la imagen del objeto que estés viendo dentro de tu cámara va a estar, tú lo vas a ver que va a estar rotando, pero va a estar rotando porque como la esfera celeste se mueve
en un eje diferente al que tú estás viendo, pero tú lo vas siguiendo, tu proyección en la imagen va a ser como si ese objeto estuviera rotando. Y eso no te conviene porque de todas maneras tu imagen se está moviendo. Entonces tienes que invertir en otro instrumento que se llama un derrotador que está en el plano focal para que literalmente rote la cámara en función del tiempo para contrarrestar este movimiento. Entonces es un sistema mucho más complejo, mucho más caro. Te conviene algo más barato para mejor invertirlo en otro telescopio o en otro instrumento. Entonces por eso es ideal el sistema ecuatorial, o sea, usar coordenadas ecuatoriales para una montura ecuatorial. Y ese es un ejemplo de este sistema. Esa es la montura altazimutal, pero esto, porque cuando ya tienes un telescopio gigante de 30 metros o de 10 metros, pues poner un sistema así es mucho más complejo. Entonces aquí es mucho más sencillo. Y si ya te vas a gastar en toda esta estructura, pues ya te le puedes poner el derrotador, ¿no? Bueno, ¿preguntas? Entonces, aquí terminamos la clase. Y de nuevo, toda esta clase la estoy grabando. Y la voy a poner en YouTube. En la clase del lunes y la clase de hoy la vamos a poner todo va a estar en línea, ¿sí? Se las voy a pasar, tengo que subirlas y el viernes vamos a ver las tareas, ¿no? Y esto es para que también todo aquel que no pueda venir en un día lo pueda ver la grabación y no pasa nada, ¿no? Bueno, pues entonces, pues muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana, el siguiente viernes.